Arranco un nuevo opio y vamos a hablar de... Exactamente, vamos a seguir hablando de comunidades digitales tal como pasó la semana pasada. Capaz que podemos hacer un pequeño resumen level 5, que es justamente un slang de comunidades digitales. este, Estuvimos hablando de... Primero hablamos de cómo surgen las primeras comunidades y para eso hablamos de una especie de antecedentes, ¿no? De esto que entender cómo surge. De hecho, las primeras comunidades surgen antes de la propia web, que surgen en los Usenet, en los IRC, perdón, en los BBS, y en el cual, digo, si bien tanto la web como internet son creados con un objetivo, con objetivos relativamente prácticos, digamos, rápidamente empezaron a surgir espacios en los cuales las personas empezaron a interactuar porque sí. En lugar de entrar porque, yo qué sé, en lugar de entrar a la web porque era un físico que trabajaba en el CERN y quería acceder a los papers de los otros físicos del CERN, entraba a la web porque tenía ganas de bobear en una página, en un foro, o en vez de entrar a internet, en vez de usar internet para tener una conexión que soportara ataques nucleares, usaba el Usenet para hablar de gatos. Un poco hablamos de eso. Así empezó todo con el tema de los gatos, ¿no? Exactamente. Y así fue como que un poco se fueron formando esas comunidades, ¿no? Y como que estuvimos hablando, llegamos, digamos, a los primeros grandes grupos de comunidades web que fueron los foros, ¿no? Que tenían muchas características y ahí empezaron a surgir como preguntas, y esas preguntas un poco nos llevaron a preguntarnos, bueno, qué significa, cómo funcionan las comunidades web, ¿no? Estábamos hablando, basta con que haya una página en la cual basta con que haya una página en la cual la gente entre y ponga cosas para que haya una comunidad digital. Y dijimos un poco que no, está lleno de espacios donde pasa eso y bueno, no siempre había comunidades. Y entonces, ¿qué se necesitaba para que haya comunidades? Y ahí un poco jodíamos y decíamos chistes internos, ¿no? Y bueno, serían necesarios los chistes internos. Y cuando decíamos chistes internos, a lo que nos referían eran prácticas significantes que eran propias del grupo, que permitían generar comunidad. O sea, la comunidad no se creaba porque hubiese una plataforma tecnológica que permitía a la gente entrar e intercambiar, sino que la comunidad se creaba cuando esas personas que entraban e intercambiaban empezaban a desarrollar sus propias marcas, digamos, de identidad comunitaria semiótica, marcas semióticas, sean chistes, por eso decíamos lo de los chistes internos, formas de referirse a sí mismos, roles, valores, lo que sea. Entonces, habíamos llegado un poco a eso, ¿no? Y ahí habíamos hablado como que para que haya una comunidad de personas o de usuarios o de lo que fuera, tenía que haber una comunidad semiótica. Es decir, una serie de chistes internos, decíamos en joda la semana pasada, pero en gran medida algo parecido. Si no eran chistes, cosas parecidas a chistes. Y sobre Chistes, todo que, claro, capaz no tan graciosos, pero chistes al fin. exactamente. Y sobre todo que no fueran solamente cosas que o sea, que nos afirmaran, sino sobre todo que nos afirmaban a los miembros de la comunidad, en gran medida excluyendo a los demás. Es decir, esa serie de chistes internos o comentarios o lo que sea, no solamente nos unían a nosotros, sino que en cierta medida demarcaban quién estaba dentro y Y quién estaba como fuera. esa identificación de estos somos Exactamente. nosotros, el resto no va a entender esto porque justamente no lo Exactamente. entiende porque Entonces, no es parte de nosotros, claro, de esta comunidad. y ahí está ese factor que es como un poco interesante, que es algo que un libro que hablábamos la semana pasada, que es de Ambivalent Web, de Phillips y Milner. Ellos hablan de la identity play, que es justamente esa idea de cómo hay la traducción literal sería juego de identidad, pero y justamente tiene mucho que ver con eso, porque es una especie de forma lúdica. Ellos lo estudian en cosas lúdicas. Eso vamos a hablarlo el programa que viene, vamos a comentar un poco más de esto, que vamos a seguir hablando de comunidades. Pero un aspecto importante siempre es ese, que hay algo que es excluido también, porque de lo contrario en realidad también se perdería mucho de eso, ¿no? O sea,
En cierta medida una comunidad se define no solamente por aquello que por aquello que permite ser parte, sino por aquello que también excluye a otros de ser parte. Lo cual me parece que es un tema súper interesante. Y bueno, un poco como que llegamos a eso el programa pasado. Y eso nos permitía entonces seguir con qué pasó con esto, ver algunos ejemplos de eso. Y bueno, el ejemplo que tomamos la semana pasada justamente era Taringa. Porque, simplemente porque Taringa era algo que yo había investigado y porque era algo que vos conocías y porque salió además en el chat de IRC. Sí. Exactamente. Y entonces digo, salió y fue algo de lo que de lo que hablamos, un cacho. Y bueno, nada, eso. Y lo que hablábamos justamente es como en Taringa lo que empezó siendo una especie de foro expandido, podríamos decir, que mayormente estaba destinado a que la gente entrara y publicara cosas, distintos tipos de cosas. Y enseguida se convirtió en un espacio de piratería. No sé si fue pensado originalmente como piratería, no estoy seguro de eso. Pero enseguida se convirtió en un espacio de piratería. De hecho es para lo que lo usaba yo. Lo usé yo durante muchos años. Seguramente vos también. O sea, lo usamos para piratear música. Yo lo usaba mucho para piratear música porque no tenía tan buena conexión a internet. Después, cuando mejoré la conexión a internet, empecé a bajar películas en calidades que hoy me dolerían los ojos. Tipo, películas así. El frame sí, 320 por claro, 240. Sí, la que era de 480 estaba dando saltos mortales. Claro. Exactamente. Y está bien, a ver, ¿no? en Real Player, los puntos RB que eran un desastre. RMB eran espantosos, se trancaba todo porque no tenía cuadros clave. Exactamente, bajábamos esas cosas. Pero bueno, la cuestión de eso es que se usaba para eso, lo usamos para eso, descargábamos juegos, todo, pero al mismo tiempo, como comentábamos, empezaban a surgir también gente que entraba porque sí. Había posteos que yo no entendía. ¿Por qué existe este posteo? ¿No? Que era uno que ponía cualquier boludez. Nada que ver, ¿no? Y bueno, yo no los veía. Pero luego viéndolo retroactivamente empecé a ver que en realidad incluso los posteos a los que entraba yo decían eso. La semana pasada hablábamos de Van Halen, el post que se merece, por ejemplo. Claro. La idea de este es un post de una discografía de alguien. Primero, eso ya era una práctica. El hecho de, bueno, no solamente pongo música de una discografía específica, que era, en un momento se convirtió en como un post más armado, digamos, sobre lo que sea. Exactamente. Y después, además, una fórmula en el nombre, el post que se merece. Era, en cierta medida, para el que era de afuera, entraba y no estaba listo, lo veía y no pasaba nada. Se entendía porque estaba en español, porque se sabía para qué servía, o sea, podíamos entender las palabras y lo que decía, incluso podíamos hacer lo que querían que hiciéramos, que era entrar, meterle like y descargar el coso. O sea, descargar la discografía de Van Halen y después escuchar magníficos temas. Y bueno, pero estaba y te lo muestro que eso para mí por ahí no significaba nada. Bueno, al principio no significaba nada, pero después empezaba a significar, empezaba a ver, no solamente hizo un post, es un taringuero. También, ¿no? O sea, el literalmente... Como decía Bacalocax en el chat, claro. Saqué fotos a un muro y te lo muestro. Exactamente. Y cualquier cosa que sea y te lo muestro. Empezaron a surgir los posteos y te lo muestro. De hecho, el artículo ese que comentábamos la semana pasada y que del que hoy también alguna cosa vamos a hablar, justamente se llama Escribo sobre Taringa y te lo muestro. Porque era justamente ese juego de palabras con eso, ¿no? Pero aparecen ese tipo de cosas. Está muy bueno eso porque como formulación está bueno además el saqué fotos a un muro porque no es raro. O sea, capaz que acá hay gente que está escuchando y que no es de entrar mucho a Taringa o hace mucho que no entra. Saqué fotos a un muro y te lo muestro es de los más ¿cómo suena es normal. Real effort posting, digamos, citando a claro, ¿no? A Tarrant. O sea, había cosas que eran, digo, cualquier bobada, me hice un té y te lo muestro. Y era el tipo que se hizo un té. A veces ni eso, a veces era peor, era un chiste malo. Pero la cuestión es que empezaban a surgir el hice X o pasó X y te lo muestro. Por ejemplo, después también empezó a aparecer también se hablaba de la forma de referirse a sí mismos. Hay un tema que la de los antagonismos vamos a hablar un poco más la semana que viene, pero hubo una
como es, hubo una... hubo un momento en que, claro, se daban muchas disputas entre gente y entonces insultaban, y el insulto que se usaba era justamente el insulto de sos un Virgo, ¿no? Como la idea del insulto de insultar es eso, ¿no? Sos un Virgo que se pasa el día en la computadora. Y el Virgo se terminó convirtiendo en una marca comunitaria, y los Virgos ahora son efectivamente las personas que entran a Taringa. El de verdad es un Virgo. Entonces, en ese sentido, se formó efectivamente una comunidad que tiene una serie de prácticas, y que son prácticas que además a veces son muy raras esas prácticas, ¿no? Son prácticas que no son, cuando digo raras es que son sumamente excéntricas respecto a lo que las personas hacen en condiciones normales en la vida real. Cuando estaba escribiendo eso, me acuerdo que lo compartí en un grupo en el que vos estás, pero ahora no participas más, pero en esa época participabas mucho. Había un posteo que contaba, un tipo que contaba que fue a tener sexo con otra tipa, cómo fue, y cuenta y dice, bueno, el final no está tan bueno. o sea, claro. Ponele. Increíble. No, pará, yo me colgué porque en el chat pasó el mismísimo post y era autorreferencial. O sea, es un post que hizo Bacaloca. Tomé fotos al muro de la parada y te lo muestro. Lástima, las fotos no se ven, se rompieron, pero bueno. Bueno, es hace 4 años, pero es el post perfecto. Pero efectivamente, eso es re así. Y ese posteo no es que fuera una bobada, un chiste que hizo Bacaloca, sino que fue... es la práctica normal. Era re común. Había cualquier cosa. Hice cualquier cosa y te lo muestro. A eso voy. Entonces, yo te iba a mencionar que justo lo vi ahí, pero lo tenía para mencionar, no tanto en la parte de los posts, pero sí en las respuestas, en los comentarios, el te dejo 10. Claro. Ahí es, toma 5, que era también la típica, la formulación de cómo responderle, ¿no? Que era, si tuviste un post que es la bomba, tomá mis 10. Era tipo todos los puntos que tenías en el día, creo que era, ¿no? Creo que eran 10 por día. Tomalos. Tuyos, toma 10. Exactamente, pero claro, y se daban prácticas de intercambio. Los usuarios, y eso no tuvo nada que ver con Ernie y el otro, no me acuerdo cómo es el otro, o sea, con los fundadores no sé, hay una disputa respecto a quiénes son los fundadores verdaderos de Taringa, todo, pero no tiene nada que ver con los dueños de Taringa. Ellos no hicieron, no pensaron que pasara eso, ellos hicieron eso. Y eso surgió, y eso está bueno pensarlo. La semana pasada yo usé varias veces la palabra emergente. Un emergente, se suele hablar de un emergente, es algo que hay algo que funciona, hay algo que está ahí, y bueno, y de eso, a partir sin que aparezca una intervención externa, o al menos sin que haya una intervención externa directa, surge algo nuevo. Que no es simplemente un desarrollo de las partes de lo que había antes. En ese caso la comunidad viene a ser un emergente de esa interfaz técnica y de esa serie de... Pero, y también de no solo interfaz técnica, también de una interfaz simbólica, digamos, de baja articulación, en tanto que era simplemente, bueno, sí, hay una serie de prácticas acá, prácticas comunitarias, serie de reglas, si no lo haces te vas, algunos roles asignados, pero que esos roles asignados cumplían cierta función dentro de la comunidad, pero no necesariamente cumplían la misma función dentro de la comunidad de usuario, como dentro de la comunidad en tanto cosa técnica, como dentro de la comunidad semiótica. O sea, por ahí en un momento había una cosa que era justamente de que se restringía quién podía, creo que era quién podía comentar o algo de eso, por los rangos, ¿no? Entonces empieza a aparecer esa disputa también, ¿no? De cómo hacemos que no me etiqueten como troll, o que te etiqueten como troll y no te importaba. Ese tipo de cosas. Y después, otra vez, cómo aparecen otros rangos. El rango de Virgo era el rango que se atribuyen esos mismos. Y uno era un Virgo cuando era parte de la comunidad. O sea, lo que surge como insulto, justamente, en realidad se termina convirtiendo en la autoafirmación. Que es algo súper común, pensemos. Los hinchas de Peñarol, Mancha era un insulto.
para los hinchas de River ¿Cuál? argentino, gallina era un insulto. Para los hinchas de Boca, o sea, inicialmente, o sea, era un insulto bostero. Sin embargo, acá se resignifica y se apropia de ese insulto y se lo convierte en un aspecto positivo y somos todos Virgo. Y ahí se arma incluso una especie de, no sé si imaginario, pero sí, una especie de... Sí, bueno, podríamos decir un imaginario Virgo, que incluye un montón de cosas, entre ellos Me imagino. algo que... Obviamente, primero la cuestión de hablar de sí mismos como Virgo siempre, ¿no? El tipo es, bueno, yo soy Virgo, vos sos más Virgo, Claro. aquel otro es todavía más Virgo. Y la cuestión de decirte, yo soy re Virgo, pero vos sos más Virgo. Y esas cosas, ¿no? Es mortal, sí, efectivamente. Constantemente la referencia al otro como eso, ¿no? Y después Bueno, aparecen... no. Y después aparecen, ponerle los posteos de Virgo Cuevas. ¿No? Yo eso piré. Cuando yo entré, esa vez que entré a investigar, se pila que no entraba más a Taringa. Y cuando entré, o sea, que entraba muy poco, ¿no? Pero y ahí tuve que entrar mucho. Estuve mirando muchas cosas, varios días seguidos, semanas. Y vi lo que eran los posteos de Virgo Cuevas, que eran básicamente gente que le sacaba fotos a su cuarto. Que eran unos cuartos horribles, todos desordenados, todos mugrientos. Y en los que te explicaban cómo cada una de las cosas que tenían era un atributo propio de Virgo, ponele, ¿no? Y eso es algo que no existe. Nadie en condiciones... o sea, nadie en unas condiciones normales, cuando digo normales no es que la persona sea normal, sino en condiciones de intercambio normal, va a compartir fotos del despelote de su cuarto. O sea, eso surge justamente porque es una práctica habitual, comunitaria, dentro de la comunidad, justamente, ¿no? De hecho, si lo vemos que contrasta totalmente con otras prácticas que ya no son tan comunitarias, sino que son más prácticas de carácter masivo, como son, por ejemplo, las fotos del cuarto todo chulo, estilo la foto de Instagram, estilo Pinterest, ¿no? Sí, claro. Contrasta Sí, absolutamente. no la- Exactamente, ¿no? Y es Pues, como, exactamente, es todo lo contrario. Y justamente en ese contraste me parece que está bien marcado eso, ¿no? La cuestión de que, che, acá nosotros desarrollamos esta serie de prácticas simbólicas que son nuestras. Y el que entra afuera, como entré yo, lo ve y le parece una cosa súper extraña, digo. Y claro. claro, exactamente, ¿no? Y en ese sentido, Taringa un poco funciona como una cosa testigo porque posiblemente la gran mayoría de los que escuchamos, los que están escuchando el programa y nosotros que lo hacemos, en algún momento entramos, participamos en Taringa. Pero claramente no es la única de este estilo, ¿no? Claramente no. De hecho, estoy mordiendo el labio así para no. Estás con el labio, bueno, Porque pero ya podemos decirlo, ¿no? Y en realidad, en cierta medida, a mí yo suelo pensar, y es algo que estamos de acuerdo también, en que Taringa, aún con enormes diferencias, tiene muchas cosas comunes con 4chan. Que es eso lo Por que vos supuesto. querías decir. Sí, claro, no, claro, porque todos los ejemplos que estás dando son están en 4chan también, entonces es básicamente lo mismo, pero con justamente sus pequeños cambios de comunidad, digamos, justamente lo que estás diciendo. Por ejemplo, Mariano, más allá de que sí, obviamente estaban los incels en 4chan, en realidad ellos mismos se llaman como fags, digamos, son Los todos fag. fags. O por lo menos en su época, porque ahora tal vez no tanto. Porque No, sí, igual mirá que también, ¿eh? así como... No, yo supongo que sí. Pero sí, es verdad que si vos entrabas o entraste en una época a investigar, obviamente también 4chan y Taringa, yo lo curtía bastante. Durante bastante tiempo entraba y justamente empecé a ver, bueno, lo que contás se relacionaban entre ellos como New Fags y Old Fags y lo que fuera. Justamente categorizaban un poco más, o sea, no eran como decirle nuevo Virgo, viejo Virgo, ¿entendés? Y cosas así, por ejemplo. B-Fag, ponele, o Paul Fag, inventos que estoy diciendo ahora, pero como que fueran personas que se conectaban más a un board que a otro, por decir algo. Y así había un montón de inventos. Y eso estaba súper definido. Entonces veías, primero que nada eso, que existía esa categorización, pero que además estaba como, la habían potenciado o la recategorizaban, o sea, como que la misma categoría la subdividían en subcategorías y metían
se diferenciaban entre ellos, digamos, Que siendo me parte parece de la que. misma comunidad. Exactamente, sí. Me parece que era un tema interesante respecto además a esa Empezaban diferenciación. Y es que esa diferenciación también era, en cierta medida, era como decíamos de semana como es de Tonis, la semana pasada que hablamos de Ferdinand Tonis, que es un sociólogo, historiador que hizo muchos desarrollos de teoría de las comunidades y es uno de los que uso yo para trabajar el tema. Sistema de roles. Y Old Fag y New Fag era claramente un sistema de roles. Al New Fag no se lo apreciaba. El New Fag andaba, no, andate. Claro. El New Fag era mejor que el Normie, pero claramente no era. Bueno, claro. Claro, pero era peor que el Old Fag. De hecho, ahora Sí, cuando fue sí, el sí. tiroteo en Ubalde, no fue que se hizo el chiste. No, en el de Ubalde no, el del otro, el de Búfalo fue. Que hicieron el chiste que era un New Fag. Ahí En va. Paul se Lo hablaba, vi, pero era sí, un New claro. Fag. Exactamente, Sí, justamente, y como algo malo. Entonces, está bueno eso, justamente, el hablar de claro. los Fag, porque es verdad, permite formar una comunidad, excluyendo a los normies, que los normies serían los que no son forchaneros, mediante un insulto, que es otra vez, ellos se insultaban entre ellos, y así quedó. Y después de eso, además, mediante las variaciones del FAG, se construía digamos, el sistema de jerarquías adentro también. No solamente generaba una alteridad respecto a la comunidad, sino que generaba una alteridad dentro de la comunidad. Entonces me parece que justamente tiene toda esa función. Igual. Y bueno, y el otro ejemplo que dabas, que era el de las virocuevas, es también algo que se veía bastante en 4chan. Obviamente 4chan lo que tiene, que vos quieras hablar un poco después del tema de justamente cómo es su template, digamos, es algo que el título de los posts de 4chan eran muy visibles ni nada, entonces no estaba esa relación de título importante, no era algo que fuera relevante, pero sí era relevante los posts de fotos de los basement o los cuartos de fax que estaban por Sí, ahí. no, Y claramente. nada, eso, Claramente. eso existía y obviamente chocaban mucho con cualquier post de lo que fuera, Facebook, Instagram, lo que fuera, porque realmente lo que mostraban era cosas que capaz ni siquiera se veía en Taringa, digamos, básicamente. Recuerdo uno en particular que es uno famoso que si lo buscás lo encontrás enseguida, que era una cueva de un desastre. Sí, sí. Existía Era y es re común, como, sí, es sí. justamente, sí, súper común. Exactamente. Y Entonces entonces, eso, en realidad habría que ver las fechas porque andás a ver si arrancaron medio al mismo no, momento yo creo que es o anterior al si 4chan, fue algo que, claro, que empezó en 4chan justamente y que migró para Taringa, que justamente lo que pasa es que ahí, sin saltarnos mucho el tema es que 4chan era solo en inglés Claro. y creo que la primer opción que había eh, o de copiar, no, pero como sí, ¿no? Como de hacer no estoy encontrando la palabra, pero sí vendría a ser de replicar, digamos, esas dinámicas en 4chan en español, es como que empezó a hacer Taringa en un principio, me Igual, parece. ojo, ¿no? Yo no estoy seguro, esto capaz que vos lo has visto. Yo no estoy del todo seguro de que haya habido algún tipo de voluntad en esa relación. Yo creo que lo que hay es que hay llamémosle una tercera variable que es común a los dos y que es la que hace que funcionen tan parecido. Porque en realidad, mirá que yo estuve haciendo búsqueda dentro de Taringa de referencias específicas a 4chan y porque hay Pepes, hay todo eso, pero Pepe salió mucho. Entonces, lo que no encontraba, por ejemplo, eran cosas muy cerradas. Me costó mucho, cada tanto aparecían, pero no veía como referencias ahí demasiado, digamos, esotéricas de 4chan en Taringa. Sí veía el Pepe, pero el Pepe yo digo, yo qué sé, lo ves en cualquier lado. Hace pila. Pepe, el Pepe de Frog, ¿no? Que es ese sapo verde feo, ese meme de un sapo como que se usa como para expresar algún tipo no sé, de maldad, digamos, ¿no? O los Wojak también. Wojak no, sí, sí, Wojak también. Eh, pero lo que no veo, o sea, Tiempo, no sé, espacio temporal. claro,
o sea, no sé hasta qué punto había mucho de eso. Capaz que había, pero entonces en ese sentido sí, lo que veo es que había aspectos comunes en los usuarios y aspectos comunes en cómo se fueron dando. Eso sí lo veo. Veo que claramente Taringa fue una comunidad mayormente masculina, al igual que 4chan, donde además no solamente masculina, sino que además de una forma específica de masculinidad. No estoy diciendo que todos los usuarios fueran eso, obviamente, no tiene sentido. Pero, No, claro, había pero es que lo muchos, empezabas a notar, había digamos. mucho videojugador, o sea, dentro de la comunidad, no mucho videojugador, mucho tema, se hablaba mucho de videojuegos, además. Eh, pero además había ciertas lógicas de agresividad en la interacción que se fueron dando, que fomentaron ciertas cosas, contextos sociales también, ¿no? O sea, digamos que lo que era 4chan en 2014, 2015, 2016, había un contexto social específico en Estados Unidos que también en Argentina también en cierta medida se estaba dando un contexto social también de polarización política, de violencia política, de polarización social, no solamente política. Entonces yo creo que también ahí es verdad que yo no asocio esos paralelismos, yo no los veo tanto a que haya una voluntad de parte de uno de replicar al otro. Sí, claramente hay puntos en común. Pero sino más bien o en todo caso, si hubo una réplica, los aspectos de réplica yo capaz que los veo más mediados por las plataformas sociales comunes, llamémosle, en tanto de que de 4chan las cosas pasaban a Facebook. Y de Facebook pasaban a Taringa. También. Puede ser, sí. O sea, ojo, esto que estoy diciendo es simplemente porque yo hice esa mirada, porque yo le vi los puntos comunes zarpados entre 4chan y Taringa. Porque además cuando entiendo. yo entré, en un momento, cuando volví a Taringa después de mucho tiempo, que entré para una investigación sobre memes que hicimos hace unos años, volví a entrar, ahí fue que entré mucho durante un tiempo. Yo justo no hacía tanto, había estado leyendo mucho sobre 4chan, no solamente había entrado, yo nunca fui de entrar siempre. Entraba cada tanto a 4chan a ver en qué andaban, pero había leído hacía no tanto un libro que se llama Kill All Normies de Angela Nagel, que alguna vez hemos hablado de él y vamos a seguir hablando. La semana que viene seguro vamos a hablar de ese libro. Y lo tenía muy fresco todo eso, ¿no? Y tenía muy fresco además todo ese comentario que hace Nagel sobre 4chan. Y entonces me parece que también por eso fue que también lo vi. Y yo pensé que había alguna relación. Pensé que había muchos. Yo en un momento pensé realmente, acá debe haber pila de usuarios comunes. Y lo que me llamó la atención fue eso. Si hubiese usuarios comunes, por ejemplo, algo que se tendría que dar es que al mismo tiempo se empezaban a dar ciertas prácticas. Porque, por ejemplo, lo vemos en Reddit. Vemos que en Reddit se dan al mismo tiempo ciertas prácticas en distintos subreddits. Lo cual claramente tiene que ver con que hay usuarios comunes. Porque ven una cosa en uno y la llevan al otro. Sin embargo, acá no veía esas prácticas, sino que lo que veía eran cosas más bien generales, y en general eran cosas que habían salido de 4chan. Por lo cual yo interpreté esto, insisto, no tengo elementos así definitivos para afirmar esto, sino que es más bien una impresión que me da y que me parece que es lo que se llama, ¿viste? El educated guess, ¿no? Una adivino, Sí, pero adivino informadamente, digamos. Me parece que tiene más que ver con eso. Ojo, me parece que no es menor el tema. Y aún así, de hecho me parece que si esto es así como estoy diciendo ahora, me parece que está todavía más zarpada ese paralelismo. Porque significa que se dio de manera relativamente espontánea y significa que se formaron dos comunidades relativamente parecidas primero que nada, en plataformas que tienen puntos en común, pero que igual son súper diferentes entre sí, en aspectos de los affordances que nos dan y de cómo nos permiten interactuar. Y en segundo lugar, en contextos diferentes, porque si bien hay aspectos comunes, igualmente una es una comunidad básicamente argentina, pero que tuvo mucha fuerza en Latinoamérica en general, pero sobre todo es argentina, y la otra es mayormente estadounidense, ¿no? Entonces, que se haya dado esos elementos en común me parece que está mucho más zarpado si se dio espontáneamente a que si se dio planificadamente, ¿no? No, claro. Yo estaba viendo un poco las fechas, podemos investigarlo más al respecto. Yo lo vinculaba más como al principio, porque 4chan arrancó en el 2003 y Taringa dice arrancó en el 2005. Entonces, como en esa época, me parecía que había un poco de vinculación entre ellos. O 2004 en realidad Taringa, o sea, fue medio que al mismo tiempo, así que perfectamente se puede estar dando
la misma con la fotografía, ¿no? Por dar un ejemplo. Sí, claro. De los daguerrotipos y bueno, como todo, como pasa en muchos lados, en muchas instancias que se surgen en dos lados diferentes, más o menos lo mismo. Sí, Y claro. bueno, sería un ejemplo. Sí. Me parece que. Entonces me parece que por eso es más una convergencia, diría yo, más que una influencia directa. Aunque hay una influencia, sí creo que hay una influencia de 4chan en Taringa, pero yo creo que está más intermediada. Creo que es una Lo que influencia pasa es intermediada por las que plataformas, llamémosle generalistas. Creo. Esto la insisto, teoría, es eso. la teoría que tengo es que la gente que consume internet, que consumió 4chan al principio, más que nada latinoamericanos, que sepan inglés, que fueron los primeros, sin duda van a estar ahí en Taringa, Eso me parece de todas maneras, posible. digamos. Eso me parece más posible. Entonces, porque son los mismos usuarios en un principio, ¿no? Obviamente estamos hablando del 2003, obviamente no era accesible para todo el mundo. Sí, ojo, igual, ojo. Mirá que este aspecto comunitario de en esas Taringa épocas. yo creo que es muy posterior. No el aspecto comunitario en general, sino esta serie de prácticas comunitarias de las que venimos comentando Claro, en como que Taringa empezó más son, tirando al 2010. me parece que son muy posteriores porque de hecho, si bien ya antes había prácticas comunitarias, ese proceso en el que se pasó de un Taringa mayormente de piratería a un Taringa que no es de piratería tuvo mucho que ver con la caída de Mega y esas cosas, de Mega Upload y con esa movida. Que hubo incluso Taringa hizo un cambio en cómo funcionaba. Taringa se dio cuenta que iba a desaparecer si no hacía esos cambios y vio qué era lo que estaba pasando. Como que vio un poco cuál era o sea, para mí fueron vivos en eso. Hicieron una mirada a ver qué era lo que estaba pasando y vieron qué era lo que necesitaban potenciar. Ahí aparecen las comunidades. Las comunidades de Taringa, que son también permitían como dicen ahí en el chat, la culpa es de Lars Ulrich, exactamente. Pero bueno, las comunidades de Taringa, no la comunidad de Taringa así en general, sino digo, las comunidades que es como un feature de Taringa, que era como que también los usuarios se unían a una comunidad y les llegaban los posteos de esa comunidad. No me acuerdo bien cómo funcionaba, porque eso nunca me llamó mucho la atención. Pero bueno, ahí fue que surgieron medio por ahí. Surgieron cuando empezaron a bajar tanto los Rapid Share como los Mega Upload, los Mega Fire, todas esas cosas que eran en aquella época era la forma normal de intercambiar archivos. Empezaron a desaparecer, los bajaban muy rápido. Apareció obviamente la ley SOPA que complicó más todavía todo. Hubo mucho de eso, que es algo además que eso vos lo seguiste pila en su momento. Sí, sí. De hecho, hemos hablado en el opio de eso en otros momentos también. Y justamente Taringa, una de las. Yo creo. Por eso es que yo también lo vinculo con eso. Me parece que una de las estrategias de Taringa para sobrevivir fue reconvertirse. Y en esa reconversión es ahí como que empieza esta explosión. No estoy diciendo que antes no hubiese. Pero creo que ahí claro, explota. pero entiendo lo que estás señalando. Sí, puede ser perfectamente. Y tiene sentido por todo lo que decís del cambio de la forma de piratear. Sí, sí, claramente. Y bueno, y entonces ahí como que se dan un poco esas dos cosas, ¿no? Digo, Taringa, 4chan tienen esos puntos en común. Y está bueno capaz que recordar, ¿no? Entonces, es como un putadito ver esas cosas en común, ¿no? Tienen estrategias de... ¿cómo es? De autoafirmación que son a la vez de exclusión, en los dos casos. Y que son, de dos maneras, obvio. La de Sirfag, Virgo, Newfag, Goldfag, Normie eran la forma obvia. Pero otra forma era mediante chistes, otra vez los chistes internos que solo los entendían los que estaban ahí. Entonces, ponele, por ejemplo. Después, bueno, obviamente, esa serie de prácticas específicas, los chistes que... ¿Qué pasa? Después los chistes salen de ahí. Porque obviamente los usuarios de Taringa, de Forocoche, de 4chan, de lo que sea, además son usuarios de otras plataformas. Entonces, a veces el chiste sale de ahí. Pero en gran medida, lo que termina pasando es que bueno, se dan esa serie de cosas que se dan en los dos lados y que en gran medida contribuyen a la formación de esas comunidades. Y ahí como que podemos hablar también de comunidades de distinta intensidad de carga semiótica, podríamos decir, ¿no? Porque por un lado hay comunidades como son 4chan seguro, Taringa seguro,
en las cuales hay hay un factor súper importante de identidad comunitaria y donde es muy intensa la comunidad, y donde es como muy explícito que lo hay. Y después por ahí lo que hay son, digamos, comunidades livianas en las cuales tal vez no haya esas mismas relaciones, pero que hay chistes internos, hay cosas. Entonces podemos decir que tal vez no sea una comunidad propiamente dicha en un sentido sociológico, pero que tienen aspectos comunitarios. Y ahí pienso, por ejemplo, en el subreddit Dank Memes, o en el subreddit Wall Street Bets, que de Wall Street Bets también vamos a hablar más la semana que viene, pero también, en tanto que surgen por ahí con sus objetivos, todo, pero surgen los chistes a favor. Yo qué sé, en Dank Memes hay, por ejemplo, arquetipos de memes que surgen ahí y son solo de ahí durante unos días. Aparecen ahí, salen. Durante unos días solo se publican en Dank Memes, y después salen a Facebook, a memes común, a memes húmedos y caca posteos, etcétera. Claro. Entonces, y bueno, y en el caso de Wall Street Bets, que por las dudas que no lo sepan la gente que está escuchando, es un subreddit en el cual se hablaba era una cosa muy rara. La semana que viene vamos a hablar más de eso porque es muy raro. Pero bueno, un subreddit en el cual se hablaba de finanzas, pero con una lógica muy, muy forchanera. El chiste, o sea, la descripción era como que 4chan agarró una terminal Bloomberg. La terminal de Bloomberg. Exactamente. Ya que estamos, sí. me apareció a mí en realidad fue gracias a Reddit, obviamente que no estuvimos hablando de eso, pero hubo un momento en el que Reddit empezó a sugerir su Reddit. Sí. Y bueno, ahí fue que un día de la nada me sugirió el Wall Street Bets. Y dije, bueno, a ver esto. Y ahí empezó todo. Y fue justo que te lo pasé y te dije, sí. Habíamos estado. Esta es la descripción para vos. De exactamente. Hecho, en realidad, justo te lo pasé y lo que tenía preparado para mostrarte era la descripción. Y vos dijiste, mirá esta descripción. Estamos en la misma. Sí. Y fue lo mejor que nos pasó en la vida. Era muy bueno. No, claro, entonces está muy bueno. El año pasado se hizo. Pero pará, estamos hablando de eso. Eso fue justamente mucho antes de cuando se hizo famoso. El año pasado se hizo muy famoso. Nosotros llevamos como un año mirándolo. No es que nosotros seamos a mediados del 2020. Pero somos unos loquitos que se pasan el día mirando boludeces y nos las pasamos entre nosotros. Nos las compartimos, claro. Exactamente. Y sí, estaba visto que ese subreddit era para seguir. Exactamente. Y bueno, pero por ejemplo, y una serie de chistes internos también. Que ojo, hay otra cosa y también. Y lo que se daba a veces era cierto. Podemos hablar de polinizaciones cruzadas entre subreddits. Porque había usuarios en común. Claro. Había usuarios en común en Dank Memes y Wall Street Bets. Claro. Se notaba porque había memes. Bueno, o sea, había un meme que surgía en Wall Street Bets y a los 10 minutos estaba en un meme parecido o una referencia en Dank Memes o al revés. Entonces, pero no sé en qué momento hablaremos más de Reddit en sí, pero sin duda es un buen ejemplo de comunidades en internet que al principio se targeteaba, digamos, como se vendía a sí mismo como la portada de internet, ¿no? The front page of the internet, así arrancó Reddit. Justamente era como un agregador de noticias, en realidad era como que todo el mundo podía postear las cosas y votarlas, entonces más o menos que las cosas importantes de la vida en general iban a aparecer ahí en Reddit, pero en realidad después fue migrando a eso, a generar comunidades, y si vas ahora a Reddit, es como que se targetea más como eso, como un generador de comunidades, y que puedes tener la comunidad para vos y puedes saltar y encontrar la comunidad que quieras enseguida y ponerte a charlar y lo que fuera, y fue como evolucionando a eso, ¿no? Desde esa portada de internet a comunidades en internet, digamos. Exactamente. Comunidades. Reddit lo tiene desde el principio y lo hacía ahí. Sus subreddits. Exactamente. ¿Te parece ir al corte, Adrián? Me parece bárbaro. Muy bien. Vuelve el opio y bueno, seguimos hablando de comunidades digitales. El opio para las masas. El opio para las masas, exactamente.
recién estábamos hablando justamente de 4chan y de Taringa y de esas comunidades y justamente algo importante que señalábamos, yo marqué explícitamente, comenté la diferencia que existía entre, o sea, no comenté la diferencia, sino que la diferencié de lo que podemos llamar las plataformas generalistas. ¿A qué me refiero con plataformas generalistas? Bueno, así como se habla de medios generalistas, ¿no? Cuando se habla de los medios o sea, que no son sobre un tema específico ni están orientados a un público específico, sino a un público general, justamente. Una plataforma generalista sería una plataforma que está orientada a todo el mundo, o al menos a la mayoría, y que no y que como tal su objetivo es llegar a mucha gente muy diferente. Y bueno, básicamente como son Facebook, como son Instagram, como es como es Twitter, como es algunas instancias de Mastodon, otras no. Entonces es como que hay una cuestión ahí y marcar esa diferencia. ¿Y por qué me marcaba esa diferencia? Justamente porque ahí entra la cuestión de que justamente no se dan esos mismos factores de identidad, ¿no? Entonces, justamente me parece, exactamente. Y bueno, un poco marcarnos eso, ¿no? Nosotros un poco la semana pasada comentábamos, bueno, las plataformas generalistas no son comunidades, no son comunidades como es digitales, porque justamente en realidad hay muchísimos usuarios que no comparten prácticamente nada. Más allá del hecho de que, bueno, hay una serie de affordance que nos da la plataforma, hay una serie de prácticas medio que nos impone la plataforma y hay algo que se puede hacer, pero no se da esa serie de chistes internos. Para seguir con lo que decíamos la semana pasada. Luego, no está saliendo. Se rompió Twitch. ¿Se rompió Twitch? A ver. Se rompió Twitch. ¿Qué será eso? ¿Por qué se habrá roto Twitch? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Bueno, se rompió Twitch. Voy a ver qué puedo hacer. Capaz que dejo de emitir. Ahí, desconectado, volviendo a conectar. Ahí me dice que se va a volver a conectar. Bueno, mientras, esto va a quedar grabado igual, así que lo que acabo de decir la gente lo va a poder ver igual. Y ahí parecería como que me estoy conectando de vuelta. Ahí estamos conectados de vuelta. Ahí volvimos, exactamente volvimos y... exactamente, una gran alegría para todos que haya vuelto este opio. Le contamos a la gente que está mirando esto grabado que se cortó Twitch. Tarde peludo. Exactamente. Así que bueno, veníamos hablando de que las plataformas generalistas no eran... no conformaban comunidades, al menos no de por sí. Pero esto no significaba que no hubiese comunidades en las plataformas generalistas, ¿no? Y ahí aparece un poco eso, ¿no? Porque ponele, Reddit no es una comunidad. Incluso me animaría a decir, 4chan ni siquiera es del todo una comunidad. Hay una serie de tablones, o sea, hay varios tablones que forman sus propias comunidades y además hay una especie de... En el caso de 4chan igual hay una metacomunidad, ¿no? Sí, creo que hay una metacomunidad. En el caso de 4chan hay una metacomunidad, en tanto que, bueno, sí, no es lo mismo un usuario B, un usuario Robot 9000, un usuario de Paul, que, o sea, no son lo mismo entre ellos y no son lo mismo que con un usuario ¿cómo es? Que con un usuario de A, ponele, que es el de anime, que un usuario de los de videojuegos, no son lo mismo. Pero igualmente hay un factor de identidad. Igualmente se construye el factor de identidad. Lo mismo se podría decir con los Redditors, digamos. Exactamente. Por lo menos más acá en el tiempo, sí sos un Redditor, pero obviamente perteneces a diferentes comunidades adentro de Reddit. Igual me parece que en el caso de Reddit es todavía más débil el lazo general. Reddit me parece que es más parecido a una generalista, justamente porque en Reddit hay muchísimas comunidades sobre cualquier cosa y participa gente realmente muy diferente que no comparte nada entre sí.
Hay sí, 800 millones de subs, en los cuales si nosotros entramos no solo no nos va a interesar, sino que no vamos a entender esos chistes internos. Y hay otros que no tienen chistes internos. Yo creo que ¿sabes qué? ¿Sabes por qué lo dije? Y eso tal vez se pueda analizar un poco más. En realidad, más bien en la prensa o lugares así, por ejemplo, cuando alguien comparte algo en Reddit, se llama un redditor, por ejemplo. Y en realidad creo que eso genera un poco de comunidad en sí. Por ejemplo, si lo compartís en Facebook, no es que te dicen, bueno, un facebookero. Pero yo creo que eso, ojo, eso yo creo que también, ojo. Ahí pasa algo parecido con Twitter, por ejemplo. Un tuitero dijo tal cosa y es una huevada, no existe ningún grado de comunidad en Twitter. Yo creo que ahí tiene que ver, capaz que se me ocurre que hay un par de factores. Uno de ellos creo que es hay dos opciones veo al menos. Una es la idea de es un raro, no sé quién es, no sé, al que usa Reddit, lo veo como algo externo y por lo tanto lo nombro como algo externo a mí. La otra opción al revés, es que lo veo como algo propio y por lo tanto lo nombro para señalar lo genial que es mi comunidad. No estoy diciendo que sea así en todos los casos, pero se dan esos fenómenos, ¿no? Que cambió con el tiempo, es lo que te estaba diciendo, que al principio capaz es más de Redditor, digamos, y era más una comunidad sola, más allá de que existían los subreddit. Bueno, al principio también había menos usuarios en general, entonces capaz se unían más, digamos. Luego, obviamente, es como vos decís, pero eso va más bien justamente en la progresión, en el tiempo. Sí, no, ojo, yo creo que sí. Existe una idea, existía en su momento o existió. Después creo que fue. Nada. Es lo que tiene que este tipo de lo que fuera, plataformas o lo que fuera, cambian bastante ellas mismas en el tiempo, entonces como que tienen diferentes momentos. Y bueno, entonces como decíamos, exactamente, como decíamos, las plataformas generalistas en general, de las cuales, bueno, Reddit es un poco funciona de manera relativamente excepcional, bastante excepcional, de hecho diría, en el contexto de las plataformas generalistas en general, pero se forman comunidades, o al menos, otra vez, comunidades de baja intensidad, por lo menos, a veces de altísima intensidad. También, voy a dar un ejemplo súper simple que se da en Twitter, que es una cosa que se llama el medieval Twitter, ¿no? Medieval Twitter en realidad es un hashtag que pone gente que por lo que sea le interesa la Edad Media, historiadores, o sea, entusiastas o académicos, historiadores, historiadores de la filosofía, expertos en letras, filósofos mismos que trabajan sobre temas propios de la Edad Media, filólogos, etcétera, que tienen interés en la Edad Media y bueno, y publican algo que tiene que ver con eso y le ponen un medieval Twitter. Entonces, la gente la gente que le interesa esos temas entra efectivamente al hashtag medieval Twitter, puede entrar cada tanto o puede, no sé bien cómo funciona, no sé bien si se puede seguir hashtag o algo de eso. Sé que hay una forma de podés seguir hashtags. Exactamente, podés armar una lista, ahí va por listas, capaz que eso también. Pero en realidad, ya que estamos, puedo mencionar que ahora se están probando las comunidades también, justamente en Twitter. Está en modo prueba, creo. No sé si todo el mundo tiene acceso, ya sí. Porque no le sigo mucho la onda, pero sé que podés armar tu comunidad y podés meterte adentro de una que ya está armada y es básicamente tuitear para dentro de esa comunidad. Así como se están probando los círculos, ponele, que es algo que salió hace poco. En realidad ya estaban probando de antes esas comunidades. Entonces, nada, lo que fuera. Podés armar tu propia comunidad ahí. Esa comunidad, cuando tuiteas puedes elegir si tuiteas para todos o para la comunidad. Fuera un tema específico de la comunidad que querés. Mirá, yo te voy a dar esto se me ocurre a mí. Creo que sí. Pero en gran medida lo que pasa es que la formación de comunidades genera identidad y esa identidad genera engagement. Entonces es una tendencia que es súper fuerte. Cuando hablábamos de... Sí, claro. Lo que te digo, cuando hablábamos de Web3, ¿no? Había un factor importante, genera engagement también, la idea de Web3, o sea, la idea de que los sitios iban a tener su propia comunidad en la cual todos podían tomar decisiones y eso. Supuestamente, más allá de todos los otros factores que había. Pero es parte central, es parte muy importante, es de lo que de lo que más
con lo que más ven, lo que es en general, Exactamente. el hecho de la comunidad fuerte que genera alrededor. Bueno, no me acuerdo si lo dijimos. Un canal de Discord, digamos. Exactamente. Sí. Pero no me acuerdo si lo dijimos la semana pasada, no, cuando hablamos de blockchain. Pero cuando Neymar se compró su monito, lo tuiteó, puso la imagen y puso el hashtag community. No lo dijimos. Estoy seguro que no. Bueno, o sea, me parece que hay un factor ahí. En cierta medida, ponerse un monito feo pará, ahí era porque... un aspecto que por lo menos nos permitía sentirnos parte de esa cosa. Yo no digo que sea una comunidad de verdad. Yo lo veo más como una especie de pseudo comunidad o de una... claro, algo parecido. O sí de una... O al menos de una comunidad de muy baja intensidad, porque en realidad fuera de eso no había mucho más. Pero sí había un aspecto al menos de identidad. Eso, que, ¿no? bueno, a ver, digamos todo, o sea, lo que vos estás diciendo es en realidad es una publicidad, no es que Neymar haya comprado su monito porque sí, probablemente ni puso un peso. Entonces, eso como publicidad y en realidad, sea Yuga Labs o cualquiera que esté en esa, jugaba con esa palabra porque justamente era un punto importante de la venta de todo, de los NFT y lo que fuera. De hecho, en la nota que da Paris Hilton con este tipo, con el... ¿cómo se llama? Jimmy Fallon. Sí. ¿No? Jimmy Fallon dice, bueno, saca su Bored Ape y hablan de eso y Jimmy Fallon dice, estamos en la misma comunidad. O sea, Sí, claro. literal. O sea, es palabra clave, es de publicidad, básicamente. Sí, absolutamente. Entonces, está puesta. aun cuando no hay realmente una comunidad, sí hay la importancia de la comunidad. De esto, pensando en eso que vos señalás de justamente la importancia que tiene la cuestión comunitaria también en lo publicitario, ¿no? Y en gran medida, como se comenta ahora en el chat, ahora todo es comunidad. ¿Tenés comunidad? Vendés, comprás. Yo creo que tiene que ver más también con pseudo comunidades, ¿no? Pero es verdad, se hacen los clubes de tal cosa, el club de café, y te llega un café a tu casa y no sé qué. Pagás un café que sale 3 veces más que el café que comprás en la tienda de café bueno, o sea, la tienda no barata de café. Y por ahí, sí, capaz que es un poco más rico, porque es esos cafés tipo peruano, con no sé qué, con no sé cuánto, ponele, puede ser. Pero el aspecto comunitario es verdad que aparece como factor. Otra vez, yo creo que acá hay una cuestión de pseudo comunidades, ¿no? Claro. Pero no es espontánea, es como forzada desde el punto de vista de marketing, básicamente. Claro. Pero me parece que es un factor y eso te muestra la importancia. Entonces, y ese giro que quiera, si quiere Twitter, quiere entrar en eso y meter comunidades y eso, te muestra eso. De hecho, en Facebook existen hace pila y está bien probado que generan pila de engagement. Lo único que genera, yo calculo que lo único que genera más engagement en Facebook que esas comunidades es insultarse. O sea, es al revés, es la disputa. Pero, no, fuera del chiste. Pero es importante eso, ¿no? Entonces, obvio, está eso. Pero después, y es un poco lo que decíamos, es que así como la comunidad es una emergente de una estructura, en este tipo de estructuras, de infraestructuras técnicas, surgen comunidades, ¿no? Y hablábamos de algunas, ¿no? Hablábamos de cómo surgen comunidades. Hay pila de subs que no son comunitarios. Voy a un ejemplo, el sub memes, para hablar de dos muy parecidos. El sub memes de Reddit no es claramente una comunidad, si bien sí hay memes propios, pero no es una comunidad, no tiene mucho chiste interno, son bastante generales. Sin embargo, Dank Meme sí. Es clara, es mucho más. No es que sea claramente, o sea, tampoco es una. Oye, no es taringa, no es B, pero es más comunitario. También hay chistes internos específicos, hay memes que surgen ahí, hay lógica. Bueno, por ejemplo, otra vez hablamos de los facts en 4chan. Acá el chiste de que los moderadores de Dank Meme son gay. Listo, es así, o sea, listo, nada, como ni siquiera decir que es un chiste. No es ni un chiste, claro. es un elemento comunitario. Si a alguien no le gusta, está mal. Obviamente. O sea, o que no se puede poner emojis. Claro. O excepto el de. ¿Cómo es el coso esto de las Islas de Pascua? Es el único que se puede usar. Otra vez, se entiende eso. O surge un arquetipo de meme que era el de. Mi hermana que tiene 53.000 seguidores en Instagram y bueno, está triste. Y yo que tengo 4 seguidores en Reddit. Oh, qué copado.
otra vez, nombro eso para nombrar chistes que justamente son específicos y que tal vez después hayan salido de Dank Memes y hayan entrado a otra comunidad dentro de otro sub. Pero que surgen ahí, tienen sus chistes ahí y hagan esas cosas, ¿no? Entonces me parece que ese es un factor que no es menor, que está bueno tenerlo en cuenta. Justamente porque ahí hay algo, ¿no? Hay un factor comunitario ahí que es importante y que hay una emergencia. Y bueno, y en cierta medida lo mismo pasa con las plataformas. Yo hablaba de Medieval Twitter como ejemplo. Como un ejemplo, digamos, relativamente trivial, en tanto que, bueno, es bastante... es por algunas cosas nada más, y es a partir en realidad es un uso específico de uno de los affordantes de Twitter, pero después hay comunidades que surgen de otras maneras, ¿no? Y que me parece que está bueno tener en cuenta eso, ¿no? Y que surgen a partir de las... también de cosas triviales, ¿no? Digo, hay grupos, por ejemplo, grupos de memes o de lo que sea en Facebook que no generan nada, y hay grupos de memes que generan pila de chistes internos. Otra vez, hay un grupo que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es un grupo de memes sobre historia, pero con los Simpsons. No, ponele, es un grupo súper específico. En el cual, por ejemplo, sí. surgen algunos chistes que después cada tanto vuelven. Están volviendo siempre, que son chistes de ahí. Vos lo ponés en otro lado y no se va a entender. Porque No justamente son a partir de otros memes que ya se pusieron antes. Reddit hay millones. Ahí Santiago Claro. por IRC dice el Ask Historians. Lo saco. Yo justo no Es verdad. lo También. sigo tanto, pero sí, está muy bueno. A mí me encantan los que son tipo... no, que es tipo mildly interesting, ponele. Claro. Son geniales porque son cosas medio interesantes. El mejor para mí es not interesting, que son cosas que no son interesantes. Y la verdad, ese como comunidad es genial. Realmente te sentís. Bueno, otra vez. Adentro. Pero exactamente, justamente porque está esa vuelta, y esa vuelta es lo que hace que excluye a un montón de gente que dice, ay, ¿por qué voy a ver esta página? Y si al mismo tiempo aparece Claro. ese factor, ¿no? Y otra vez, estos chistes nos gustan y hacemos este tipo de chistes. Seguramente haya cosas que vuelvan. Otro ejemplo que voy a dar. Hay un grupo de Facebook que se llama Toilets with Threatening Auras. O sea, Sí. waters con auras amenazantes. No, ponele. Es otra vez. ¿Por qué la gente entraría a una página a ver fotos de waters? Hay muchas razones. Claramente porque es una comunidad que está llena de gente. Un grupo lleno de gente. La cuestión es que obviamente hay muchos grupos de publicaciones. Y algo que se da Sí, acá... en Facebook fueron los grupos los que, Claro, los en Facebook que fueron se los generaron para generar esas comunidades. Exactamente. Y algo que se da es que, otra vez, creo que en estos casos todavía estamos hablando de comunidades de baja intensidad. Pero no, o sea, está ese posteo del coso con los toilets. Se postean toilets, ¿no? Se postean waters. Y ahí ya hay un aspecto comunitario. De baja intensidad, pero hay un aspecto comunitario. Después aparece empiezan a aparecer otros factores, que es cuando ponerle una foto se publicó varias veces y entonces aparece el chiste de esta foto se publicó muchas veces y empiezan a aparecer esas publicaciones. Voy a ese ejemplo porque recuerdo que había una en particular que era un water que era particularmente perturbador realmente. Y bueno, y ese water justamente en un momento hubo tipo un par de meses en el cual se lo publicaba cada 2-3 días, alguien publicaba el water con ese chiste de che, ya se publicó acá. Tipo, no me acuerdo bien cómo era el texto que ponían, pero siempre con el mismo texto. Entonces, nada, como que ahí hay un factor que es que me parece interesante en ese sentido, y que bueno, tiene como esa vuelta, ¿no? Bueno, Cuanto más chiste interno. Claro, justamente. Otra vez, y es eso que... Y a partir Chiste de eso como interno que... y más cerrado. Exactamente. Comunidad. Ahí va. Y después hay otro factor, ¿no? Que no me parece menor. Otra forma que en realidad es y eso es algo que yo estoy como empezando a investigarlo. Lo tengo visto hace pila.
queremos hacer algo, de hecho en su momento hablamos de hacer algo, de mirarle, prestarle más atención, así en general. Pero lo que... otra cosa que pasa también como emergencias es que a veces algo que genera mucha interacción empieza otra vez a generar sus chistes internos. Y hay un caso, no voy a dar mucho dato porque no hablé con las personas que están involucradas, entonces capaz que para que la gente no vaya a entrar a ver y nada, no pasa nada, está en Facebook, no pasa nada, pero hay una persona que es un amigo, posteó una vuelta, una cosa en Facebook. Es un amigo que tiene, como escribe en medios de prensa y además trabaja en la Universidad de la República, tiene muchos contactos en distintos lados, ¿no? Y puso una publicación, esa publicación generó muchos comentarios, hasta ahí es lo normal. El problema es que en un momento la publicación generó tantos comentarios que se empezó a hacer chistes sobre cuántos comentarios que tiene esta publicación. Y ahora quiero decir que estoy hablando de una publicación de hace 5 años y medio. La cuestión es que tuvo tantos comentarios. La famosa publicación. Sí, exactamente. La publicación tuvo tantos comentarios que se empezó, que empezaron a hacer chistes sobre cuántos comentarios tiene, y en un momento se dio lo que yo llamo que la comunidad cobró autoconciencia. Es decir, la gente se dio cuenta de que efectivamente ahí lo que estaba pasando era mucho más que solamente gente hablando del posteo original, y se empezó a hablar de el post de tal cosa. Traigo este tema, no estoy nombrándolo porque en realidad inicialmente no pensé en eso. El caso me vino ahora hablando recién. Y no hablé con la gente, digo, no va a pasar nada. Pero bueno, nada. Si alguien lo conoce, sabe a qué me refiero, y si no lo conoce, no importa, porque la anécdota es lo interesante. La cuestión es esa. Entonces realmente se dio que un grupo relativamente pequeño de personas, estoy hablando de, no sé, 40 personas, como mucho, algunas de las cuales no se conocían entre sí, muchas de las cuales no se conocían entre sí, de hecho, empezaron a interactuar ahí, y bueno, y se generó una serie de chistes internos que dieron a que esa gente empezó a juntarse, de verdad. Hacen asados, yo he ido a alguno de ellos. Se hacen asados que son de gente que no se insisto, gente que no se conocía. De hecho, ponele, por ejemplo, gente que conocía al que hizo el post de Facebook nada más, como contacto de Facebook, y no conocía prácticamente nadie más, y después a partir de ahí se conocen, se hacen amigos, empiezan a estar en contacto y hacen esas reuniones. Ponele una reunión fuera. Yo creo que cuando la comunidad sale y se forma una reunión, creo que es muy fuerte ya el grado de comunidad ahí, ¿no? Creo que se hace muy obvio el grado de comunidad. Seguro. Es como una demostración. Exactamente. Pero lo importante es cómo surge de esa manera, justamente a partir de algo que nada que ver, de la práctica común, que es la de alguien postea algo y la gente interactúa. Y surge como ese... Obvio, hay condiciones, no es que surge en cualquier contexto, hay una serie de condiciones que lo hacen, que como que hacen más posible que emerjan estas comunidades. Obvio, el hecho de que la persona que hizo la publicación es una persona que, otra vez, como dije, como escribe en prensa, trabaja en la Universidad de la República, tiene amigos relativamente... O sea, tiene muchos amigos, algunos amigos, ponele, graciosos, que hacen chistes en el hilo, otros amigos que como se conocen se toman el pelo, u otros amigos que no se conocen y aún así, o que hacen chistes por otras cosas. Un loquito que de casualidad está investigando comunidades digitales, y que es amigo de él, entonces lo ve y un poco que ve qué onda. De todo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido se da ese fenómeno. Eso es un caso mucho más zarpado, ¿no? De lo que hablábamos de lo que hablábamos antes, pero es claramente un fenómeno de emergencia de comunidad digital en ese espacio que no era el espacio de... En un espacio que capaz no es el que se piensa como comunidad, ¿no? O capaz que un poco la conclusión, o por lo menos es lo que se puede sacar de esto, es que justamente este tipo de comunidades digitales emergen... importa la técnica, o sea, es básicamente como que lo que importa es las ganas de la gente de juntarse, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Capaz que por eso el cierre con la juntada física lo hace esa demostración de que al final es eso, las ganas de compartir de las personas. Claramente. Algo, bueno, lo que sea. Y en ese caso, el ejemplo que yo daba la semana pasada de cómo yo conocí a Roberto Rivero, ¿no? Que
Ajá. Un amigo, bueno, amigo, pues lo conocés también, Adrián, y es participó en el Opio de las Masas hace varios años, tenía su espacito, que Roberto también, yo digo, entre otras personas, ¿no? Digo, pero Roberto lo conocí ahí, también jugando en el foro de un MMO, ponele, ¿no? Que era un foro de MMO de simulación social y política, y era eso, como que había países y se hacía cosas. Era entretenido el juego y había un foro, y en el foro en un momento nos pusimos a hablar de cualquier otra cosa. Y había en aquel primero un grupo de MSN y después un IRC. Y estábamos, a veces estábamos todo el día ahí. Es como ahora uno está en un grupo de WhatsApp y está todo el día bobeando, ¿no? O sea, digo, No. es común. Todo el mundo tiene. O desinstala WhatsApp. Bueno, o desinstala WhatsApp para que no le pase eso, claramente. Pero es re común. Nosotros, de hecho, Adrián, llegamos a tener al mismo tiempo 2 de esos así súper intensos, estar todo el día mandándonos bobadas. Con algún escucha también estamos en alguno. Ponele, es re común eso, ¿no? De gente que está justamente participando en esos chats. Bueno, ahí pasa lo mismo. Estábamos ahí y en realidad un rato hablábamos del juego. Al principio hablábamos del juego, después vamos hablando de cualquier otra cosa. Y un día Roberto venía a Montevideo y dijo, che, voy a Montevideo, vamos a juntarnos. Y nos juntamos, unos cuantos. Obvio. Y después de ahí siguió eso, ¿no? Y entonces, entonces me parece otra vez, ¿no? Y era a partir de un MMO. Y digo, cualquiera que haya jugado un MMO sabe que en realidad a veces sí pasa esto, pero muchas veces no. Ponele, pila de veces no pasa eso, que se forme una comunidad, ¿no? O sea, se juega el MMO, nos conocemos, por ahí hacemos algún nivel de chistes, pero no tanto, o hablamos solo del juego, incluso. Se habla solo del juego, se habla mayormente del juego. Entonces, como que estas formas de emergencia para mí son súper interesantes y en ese sentido, sobre todo es importante por ese grado de espontaneidad, ¿no? Hay cierto grado de espontaneidad en esa comunidad que nada, es como difícil, además, y eso es importante, difícil prever. Justamente es re difícil prever cuándo se da. Porque de hecho tenés cualquiera de los 3 casos que nombré. Un hashtag que se usa mucho para algo, ¿no? Claro. Un ejemplo, el hashtag que se usa mucho para algo, bueno, puede formar comunidad o no. Un posteo de Facebook. Un posteo de Facebook. Está lleno de posteos de Facebook. Debe haber más posteos de Facebook que átomos en el universo. O sea, claro. No, bueno, claramente no, pero más o menos. Está lleno de posteos de Facebook. Digo, y está lleno no es un lugar donde vos pienses que va a exacto. Y está lleno de juegos MMO. Sin embargo, no se forman comunidades siempre. Hay como una serie de cosas. Y no solo eso, hay como muchas cosas. Entonces, es como importante ese grado de espontaneidad que se da. Obvio, también están los intentos de generar comunidades, otra vez, desde fuera, que a veces se terminan formando comunidades y esas comunidades se escapan. Claro. Se escapan, o sea, se forma una comunidad de manera artificial, digamos, no artificial, pero de manera voluntaria, y después, y ahí está la cuestión, es que esa comunidad después va a tener prácticas espontáneas. Porque es eso, la comunidad justamente es capaz de generar esas prácticas, ¿no? Entonces es como que ahí hay una diferencia que me parece que está bueno señalarle, justamente qué pasaba. Sí, no funciona igual, pero aún así se da ese factor, ¿no? Tal cual. Exactamente. Si te parece, Adrián, ¿querés ir al corte? Parece, perfecto, sí. Bueno, vamos al corte y a la vuelta como que podemos hacer un cierre, y me parece que está bueno hablar de algo que hablamos un poco, que habíamos empezado a hablar la semana pasada. Así que ya sí los engancho, ¿viste? Dejo el cliffhanger. Vamos a volver sobre algo que hablamos la semana pasada. Nada más y... Bueno, vamos al corte. Vuelve el Opio de las Masas. Seguimos hablando de comunidades digitales. Y bueno, dijimos que había que íbamos a volver sobre algo que hablamos la semana pasada. Y justamente algo que nos decía Santiago en el IRC la semana pasada era preguntaba si existían influencers. Y bueno, la cuestión sobre los influencers justamente era que el influencer, más allá de que obvio no existía influencer propiamente dicho en Usenet,
Pero la cuestión es que el influencer nos llama la atención de las formas del usuario. ¿Qué pasa con el usuario? ¿Cómo es las formas de interacción del usuario, ¿no? Decíamos que cuando un usuario tenía una forma de... Digamos que dependía cómo era presentado el usuario, cómo el usuario era presentado ante los demás usuarios, eso iba a alterar, eso iba a aumentar las probabilidades de que ese usuario... aumentar o disminuir las posibilidades de que ese usuario fuese, no digo un influencer, pero que ese usuario tuviese un destaque. Claro. Ahí hay algo que me parece importante y es que cada plataforma, y cuando digo plataforma no solamente digo, cada plataforma, cada foro, cada tecnología de comunidad tiene distintas digamos, distintas affordance de presentación de la propia persona, ¿no? Una affordance es básicamente voy a ir solamente a la definición para interfaces técnicas. Después es un tema, es una cosa más compleja, bastante más compleja. El concepto surge en el marco de la biología, es un concepto súper fascinante. Se trabaja mucho en ciencias cognitivas, se trabaja en diseño, se trabaja en desarrollo también en desarrollo de aplicaciones de software. Pero básicamente una affordance es aquello que, en el caso de interfaces, es aquello que la interfaz me permite hacer. Por ejemplo, la interfaz de Twitch te permite emitir videos, te permite comentar cosas, te permite entrar al chat, te permite seguir cosas, te permite suscribirte, no te permite, yo qué sé, poner memes de imagen fija, no te permite publicar una novela. Tiene unas cosas que permite y cosas que no. Básicamente. Entonces, en ese sentido, cada plataforma o interfaz técnica le da a los usuarios distintas affordance de presentación. Y cuando digo presentación, estoy básicamente haciendo referencia a un texto clásico de las ciencias sociales, que es un libro de Erving Goffman, que se llama La presentación de la persona en la vida social, que es de... Déjame pensar. No me acuerdo el año 50 y algo era. El libro en inglés se llama The Presentation of the Self in the Everyday's Life. No en la vida social, sino en la vida cotidiana. El libro es del 59. Ahí va. Acá lo encontré. Me parece importante en realidad. En español se usa persona para traducir porque no hay, básicamente porque no hay otro término. No hay un término equivalente a self. Pero digamos que en inglés el self justamente es importante porque es el uno mismo, pero es un uno mismo como otro. El self se usa, por ejemplo, cuando yo soy sujeto y objeto. Cuando hay un sujeto y objeto de la misma oración se usa self, ¿no? Es como el propio. Claro. En español se usa propio en tanto de que a sí mismo, en ese sentido, ¿no? Entonces está bueno eso porque marca cierto grado de dualidad la palabra self. Y que la palabra persona, el problema es que en el uso cotidiano no la marca porque para nosotros usamos persona para referirnos a cualquier otro ser humano. Pero la palabra persona tiene su origen en el griego, significaba la máscara, ¿no? En realidad es ideal, es perfecto en realidad persona. El problema que tenemos es que lo usamos distinto, ¿no? Pero está bueno pensar en persona, cuando decís persona está bueno pensar en eso, en una máscara. Exactamente. Sí. ¿Y por qué además está tan bueno esto, no? Digo, Goffman no pensó en eso, Goffman usó self. Y en la película, ¿no? También. Bueno, sí, siempre. Pero Goffman usó self, que no significa máscara, pero sí pensó en el teatro. Claro. ¿No? La persona era la máscara que usaba. Perdón, la persona no era cualquier máscara, era la máscara que usaba el actor para interpretar el personaje. El personaje es justamente aquello que está expresado por la máscara. Entonces, nada, eso. Sí, me parece perfecto. Es ideal. Pero la cuestión es que justamente Goffman lo que plantea es que no es que las personas, o sea, no es que la gente... hay que tener cuidado con las palabras porque iba a usar la palabra persona en el sentido trivial y cuando claro. La idea, está el problema de ese sentido específico, ¿no? Pero los individuos no es que vienen y cuando están contigo se te presentan en su totalidad. No es que no es que cuando vos estás hablando con alguien ves todo lo que es esa persona. Claro. Ese alguien. Claro. Sino que en realidad ese alguien
consciente o inconscientemente, y en general de las dos maneras, en realidad solo estamos llegando a una parte de eso. En primer lugar porque no existe eso de que uno accede a la totalidad esencial de los objetos del mundo. Ser, claro. Ni de una cantimplora, ni de un ser humano. Pero en segundo lugar porque las personas, los seres humanos, los individuos, cuando interactúan en distintos momentos, no es que interactúan en su totalidad, sino que interactúan presentándose de determinada manera, en cierto grado como una performática, en tanto teatral. Él sigue una alegoría de que es de que es como que fuera una obra de teatro. En el libro él hizo una investigación bastante profunda en una isla, creo que en Escocia o en Irlanda, ahora no recuerdo bien, porque el tema que tengo, bueno, no me acuerdo exactamente si es en cuál de los dos era, pero él lo hace específicamente ahí, en una isla que era turística. Entonces había un hotel y él está como investigando eso, y justamente lo que ve es que la gente que trabajaba en el hotel se comportaba de una manera frente a huéspedes, se comportaba de una manera frente a los compañeros de trabajo, se comportaba de otra manera frente a los dueños del hotel, se comportaba de otra manera cuando iba a las tiendas con otra gente que vivía en la isla y que eran habitantes de la isla, no turistas, de otra manera en sus casas, porque justamente lo que hacían era presentar un distinto self, una distinta persona a cada caso, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? No era simplemente, además, que ellos entendieran cómo era la situación. No es que el tipo dice, estoy con los tipos, cambio todo. Sino que justamente lo que se daba es que ellos lo iban amoldando a partir del contexto y de lo que interpretaban del contexto. Ahí es como súper importante tener en cuenta que Erving Goffman es de una corriente de las ciencias sociales que se llamó interaccionismo simbólico, que en realidad está como es una sociología mezclada con antropología que toma elementos de la cibernética, que en los 50 estaba explotando todos los desarrollos de cibernética, y bueno, y justamente Goffman lo que ve es la idea de feedback, ¿no? La persona cuando está haciendo algo, la idea de feedback es que el sistema tiene una función y al final evalúa cuál fue el resultado de su función, y si el resultado, y en función del resultado puede cambiar su operativa, su funcionamiento, ¿no? Se manda un feedback, es decir, del resultado se manda de vuelta hacia el principio, es retroalimentación, significa feedback, se manda un feedback, entonces cambia. La cuestión acá justamente lo que plantea Goffman es que la gente está interactuando con otra, recibe información de su contexto. Esa información es, obviamente, por un lado, información que es explícita, como es, por ejemplo, bueno, el tipo es un huésped en el hotel en el que trabajo, o es un compañero de trabajo, o es el almacenero del barrio que lo conozco desde que nací. O también es información que por ahí no es del todo explícita, como por ejemplo el tipo está, mientras me habla, está mirando por otro lado, bosteza, se aburre, o incluso información que no me doy cuenta del todo, ¿no? La cuestión es que hay una situación de contexto general en la cual, hay una situación de contexto general que es la que me permite a mí definir las características de esa máscara que me voy a poner, es decir, las características de mi actuación en este contexto. No es que Goffman dice que la gente actúa, es una metáfora, pero lo importante es eso, que lo que sí Goffman dice es que nadie interactúa con otras personas de una manera absoluta y esencial, sino que siempre la interacción es contextual. Bueno, la cuestión es que eso pasa en las plataformas también, y eso pasa en las comunidades, y ahí por eso un poco veníamos con lo de los influencers, ¿no? Un poco como un gancho de eso, es que justamente tanto los influencers como los usuarios en general, ¿no? Cada plataforma nos da esos affordance que son lo que nos permite presentarnos. Además, la plataforma, por ahí hay affordance emergentes, digamos, también, ¿no? Otra vez volvemos sobre la expresión emergente, porque es
cuando hablamos de cuestiones técnicas y cuestiones sociales, está eso, ¿no? Hay una arquitectura pensada para algo y hay cosas que no estaban pensadas y que aparecen. Pero es eso, hay formas de las que las personas se presentan ante los demás que justamente dan información a los otros que nos permite interactuar, pero también hay información que el contexto, en este caso la interfaz de la plataforma, puede ser el timeline, puede ser en el caso, bueno, ponerle acá en el chat, la información que tenemos simplemente es otros mensajes que se vieron en el chat del stream de Twitch, por ejemplo, ¿no? Lo que se ve es las cosas que puso la persona antes y su user. Es muy poca información, obvio, pero se usa en este contexto. Sin embargo, hay cosas que se pueden saber. También hay gente capaz que se conoce. Nosotros, algunos de los que están acá, los conocemos en persona. A otros los conocemos de otros lados. Otros han estado escuchándonos y participando en el chat desde que empezamos a estar emitiendo en Twitch. Por lo tanto, ya llevamos 9 programas en los que hemos estado intercambiando con ellos. Pero hay nada de eso. Me parece que hay pila de información. Hay distintas formas en las que se presenta esa información. Y como que en gran medida, en los distintos contextos las personas tienen distinto acceso a información y se presentan de forma diferente. En el caso de las comunidades como las que hablábamos de Taringa, por ejemplo, una forma de presentarse es tu user, o sea, tu nombre de usuario, es tu avatar. En el caso de 4chan, no tenés, o sea, si bien podrías tener un user, nadie lo hace. Es anónimo, como uno se conecta anónimamente. Todo el mundo se conecta anónimamente a 4chan. Por más que se puede conectar sin ser anónimo, pero todo el mundo lo hace anónimamente. Es anónimo, entonces obviamente hay menos información. En Facebook por ahí hay información, pero es una información que yo para verla tengo que entrar y vos me podés restringir otra vez. Y entonces ahí lo que se da es una cosa que es interesante. Hay una investigadora que se llama Dana Boyd, que ella hizo su tesis doctoral sobre el uso de jóvenes en Facebook hace varios años, ¿no? Digo, no. Yo hago así como si fuera hace 50.000 años. ¿Tiempo de internet? Pero en tiempo de internet es pila, en realidad. Sí, es verdad. En tiempo de internet es pila. Déjame el texto de Dana Boyd para porque lo tengo acá. Así que estoy buscando bien dónde está. El texto de Boyd es de 2008. Es la tesis doctoral de la Universidad de California, Berkeley, que se llama Taken Out of Context, American Teen Sociality in Networked Publics, es decir, tomado fuera de contexto, socialidades de adolescentes estadounidenses en públicos en red. Y bueno, justamente al estudiar a esos grupos, justamente lo que veía es que, claro, los adolescentes interactuaban entre ellos. Ella lo estudia a partir de Goffman, un poco por eso lo nombré a Goffman también, porque iba a hablar de Boyd. Ella estudia cómo interactúan los adolescentes y lo que observa es que pasa mucho eso por eso el taken out of context, y es que pasa mucho de que un montón de esa información que es importante para saber quién es la otra persona, por ejemplo, dónde está parada, en el caso del hotel, soy el conserje del hotel. El tipo viene y se para enfrente mío en el mostrador del otro lado y hace ping ping en la campanita y tiene ropa de turista y tiene unas valijas y viene con los hijos atrás que están haciendo ruido. Ponele y bueno, me está dando pila de información contextual que me dice, bueno, este tipo es un huésped y por lo tanto yo me comporto de esta manera. No es lo mismo a que venga un tipo que me traiga, yo qué sé, que venga con ropa de trabajo y me traiga me traiga un montón de huevos. Por ahí es el tipo del proveedor de huevos. Interactúa de otra manera. Y no porque interactúa mejor con el huésped que con el proveedor de huevos. Es porque es distinta la forma, porque hay estrategias de etiqueta, roles, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que dijimos que eran importantes para una comunidad aparecen ahí. Y bueno, lo que señala Boyd es que justamente lo que pasa es que muchas veces no hay información, no se sabe con quién estamos interactuando. Porque Facebook nos da poca información, porque Facebook lo único que nos da es un user, una foto y a veces, o sea, y si quiero saber más información, entro al perfil, pero en ese perfil no sé nada. O sea, porque primero él me puede bloquear, él puede definir cuáles son los contactos, o sea, él puede poner que nadie que no sea amigo de él vea los contactos, las cosas que pone. Puede restringir qué se pone y además es solo una práctica parcial y no sé cuál es el contexto de enunciación específico de él. O sea,
Por ahí yo entro, pasa pila, uno está discutiendo en internet con alguien y le contestan como si uno fuera algo que no es. ¿No? Pasa pila, discutís. Voy a dar un ejemplo muy simple, discutís. A nosotros nos pasa pila que no somos de ningún partido específico, por más que votamos una cosa, que digo, tenemos una serie de ideas específicas, pero no somos partido, entonces criticamos a los de todos los partidos, ¿no? Entonces ponle, criticás al del partido que voté. No, critico al del partido que voté. Y inmediatamente, como, o sea, no hay casi contexto, la interpretación inmediata está, este es del otro. Claro. Vota al otro partido, a la coalición del otro partido, ¿no? Ponele. Pasa. Y eso justamente tiene que ver con eso. Con la falta de contexto. Entonces, claro, Boyd lo plantea, digo, esto ha sido discutido, hay un artículo, por ejemplo, de Blomer, en el que ve que hay otras... Discute un poco eso, me parece que es interesante, pero en general me parece que lo realmente importante acá es que ella Boyd señala lo de la falta de contexto como... no como algo malo, ojo, quiero señalar que no lo señala como algo malo, sino que lo señala como un elemento importante de lo que sucede en Facebook, ¿no? Y si vamos al caso de 4chan, digo, donde son anónimas todas las publicaciones, ni que hablar. Y con todo Facebook no es obligatorio, o sea, sí es obligatorio, pero no se cumple la obligatoriedad, pero tenés que tener tu nombre de usuario, o sea, tu nombre personal, no podés tener apodos, no podés, o sea, tenés contactos que también están en esa, o sea, y hay una serie de elementos que permiten. Imagínate en el caso de las comunidades también, incluso comunidades en las cuales por ahí tenés un nombre de usuario y un nombre personal, y una foto y un avatar, pero no tiene por qué ser el tuyo. Yo que sé, en Reddit, en Taringa, incluso en Twitter, claro. Vos podés tener un nombre que no tiene nada que ver, ningún elemento que permita identificarte, ni siquiera por alguien que te conoce. Entonces se da también eso, ¿no? Es una diferencia grande. Pero a ver si me puedo ordenar un poco, porque de todo lo que decís está bueno rescatar algunas cosas y por IRC también Santiago hablaba de otras. A mí, nada, sin duda, viene por ahí el tema de esa templatización, digamos, y cómo te presentás en la plataforma, sin duda. En realidad también, cuando se habla de influencers, lo primero que yo me pongo a pensar es justamente en algo que decía Ponte en el Ser Digital. Creo que es algo bastante importante a tener en cuenta, y es justamente la idea de que próximamente, o sea, él lo hablaba en el 96, 97, que la red luego, Internet, se iba a convertir en algo que se iba a enfocar justamente en cada persona, primero que nada, ¿no? Entonces, eso que efectivamente fue pasando de esa forma, lo sabemos con el tema de todas las burbujas y todo eso. Primero que nada, potencia justamente ese egoísmo, primero que nada, ¿no? Estas cosas son para mí y esto es para mí, y todo gira alrededor de mí. Eso es algo que en Internet nos fue tomando a todos, creo, y justamente es algo importante que ha ayudado a generar este tipo de personajes también, ¿no? O de personas, sí, ya que estamos. Primero, como una base que me parece interesante de analizar, el hecho de que se pensó la Internet corporativa o se fue desarrollando de esa manera y se fue nucleando en cada persona, hace primero que nada que justamente esas personas en Internet les suba el ego, primero que nada, ¿no? Para decirlo fácil, digamos, se puede analizar mucho mejor, pero vendría primero por ese lado, ¿no? Que hay una parte de Internet que no existía tanto al principio, pero que sí se fue generando. Por ejemplo, Santiago decía, esto en la Undernet no podía pasar. Obviamente tiene una parte en la que es verdad que depende justamente de cómo se presenta o cómo te presentás en esas plataformas o en esas instancias anteriores. Internet, pero por otro lado está esa
corporatización, esa corporativismo que empezó a ganarle a Internet, más allá del Internet que nosotros conocemos, y esto ya lo dije en otros programas, que hay que un poco diferenciar ese Internet guía de antes a este Internet corporativo, que es el que más nos abarca, justamente, ¿no? Eh, eh, Obviamente tiene que ver porque, de hecho, el tema de influencers en sí también tiene mucho que ver con lo que es el marketing de influencers y de lo que generaron los influencers. Porque obviamente que hay que entender personas con relevancia dentro de una plataforma, ¿no? Que capaz era algo que sí se daba de alguna manera, no en todas, obviamente en 4chan, bueno, incluso en 4chan obviamente no existía esa forma de presentarse, pero tenías, decir algo, al Eggman o otros ejemplos, ¿no? De personas que sí que sacaban fotos y sí de alguna manera eran... Más que en 4chan es un mal ejemplo porque más que influencers eran como personas troleadas por ahí, pero sí tenían como su cierta fama de alguna manera. Pero, más allá del tema del template, venía bien por ese lado de cómo se fue generando este Internet y cómo fue tomando más cancha la Internet corporativa en sí, en la cual las marcas en sí son muy importantes. Y de hecho, para el punto de influencers en particular y del influencer como capaz surgía la pregunta de Santiago en sí. Hay un documental que es del 2018 de Netflix que se llama The American Meme, The American Meme, en donde cuenta un poco la historia. Bueno, en realidad es sobre justamente influencers de Estados Unidos. Está Paris Hilton ahí metida y es la que señalan como justamente la primera influencer en las redes sociales, o por lo menos en estas, ¿no? Como en estos ciclos. Sí, perdón, yo dije, Santiago dijo Usenet y yo dije Undernet porque me confundí, pero estaba hablando de la de Usenet yo. Sí, yo entendí, también. sí, está bien. Sí, me confundí, pero bien señalado ahí. Nada, esto justamente el The American Meme es una serie que cuenta, es un documental, digo, cuenta justamente la historia de los influencers, o por lo menos de estos influencers en particular, que más o menos estamos hablando realmente, que ver con estas plataformas de ahora y que señalan a justamente Paris Hilton como la primera, esa que tuvo, que surgió como ese, con esos videos que después como que ella misma pudo reconvertir y empezó a mostrarse de otra manera y ahí ganó esa especie de como ese título de influencer en el cual obviamente estamos hablando de Paris Hilton, una persona súper mega rica que tuvo esa oportunidad de transformarse y de empezar a postear en redes y que sea seguida y empezar a que las marcas la tomen, ¿no? Para eso. Para venderse y cosas así. Y bueno, nada, en realidad como que va por ese lado. Obviamente viene en ese proceso de Internet, de cambio de Internet de otra época, justamente como estamos hablando, hasta este Internet más corporativo, en donde antes Internet y anonimato era algo que se buscaba y se quería. Claro. Porque no siempre significaba eso de los jinetes del infoapocalipsis, ¿no? Tipo, no por ser anónimo estabas mal, digamos, o estabas queriendo trolear o hablar mal o insultar o lo que fuera al otro, sino que justamente o mostrabas una parte de tu ser, que justamente es algo que Internet también traía en su momento, porque, a ver, hablamos de Reddit un poco, ¿no? Uso de 4chan y de todo eso. Vos te metías en una comunidad, poner en un subreddit, para usar ese ejemplo, y la verdad es que no es que justamente no te definías como ese subreddit, digamos, ese no era todo tu ser, sino que justamente te vas dispersando, digamos, o vas mostrando todas tus
eso, esa esencia que justamente no se tiene acceso nunca en su totalidad, la vas distribuyendo en los diferentes lugares de internet y se va generando esa persona, digamos, o esas personas, ese conjunto de personas por ahí. Y lo que pasó con este internet corporativo es que justamente se empezó a buscar el nombre real, digamos, y el marcar a la persona como real, pero justamente hay que entender que el discurso es esto es así porque es más controlable y lo que fuera, y en realidad viene desde un punto corporativo de una persona, es un view, es una venta, Claro. y es un número que yo le puedo mostrar a la marca. Entonces yo necesito que mis 10 millones de seguidores sean exactamente 10 millones de seguidores y no sea el mismo anónimo 10 millones de veces que le caigo bien y nada más. O Pero es cosas que así, tiene ¿no? que ver con el programa de publicidad digital directamente eso. Hay una Totalmente, estrategia de exacto. monetización en la cual entra a jugar eso, ¿no? Y también eso tiene Sin que ver duda. con con las pseudo comunidades, con la idea de la generación de una comunidad falsa, ¿no? Y que creo que ahí también pasa eso, ¿no? Y ahí hay un factor que tiene que ver con lo que vos decís y que me parece que también tiene que ver con lo que hablábamos de Boyd y de Goffman, ¿no? Que tiene que ver con que mientras que la forma en la que se interactúa entre la forma en la que interactúan los influencers en cierta medida es una forma claramente industrial en el sentido de industria cultural de Adorno y Horkheimer, ¿no? Es decir, una práctica cultural absolutamente estandarizada, estereotipada para poder lograr resultados digamos económico monetario, ¿no? Porque nada, es como un tema que no es no es menor esa marcar esa diferencia. Me parece que claramente hay algo parecido. Hay una industria cultural. En el caso de los influencers, son un ejemplo de eso. Porque además hay una serie de pautas en las que se amoldan dentro de géneros súper rígidos y en general no de forma creativa, sino siguiendo las pautas, ¿no? En eso. Pero del otro lado lo que tenemos son justamente las otras, esas prácticas otra vez emergentes, que son bien diferentes, ¿no? Y en las cuales justamente aparece todo este tipo de cosas que son las que nos interesan más a nosotros, ¿no? A mí me interesa bastante poco Paris Hilton realmente. Sea Paris Hilton o quien sea, ¿no? Por ahí digo, esas cosas, por ahí me puede interesar, no Paris Hilton, pero alguna persona que es más parecida a un influencer por consecuencias sociales de lo que hace, ponerle Donald Trump. Ponele, ¿no? Me puede por ahí interesar lo que hacen tanto influencer o en tanto celebridad. Más que nada porque es un tipo que tiene altas chances de volver a ser presidente de la principal potencia militar del mundo. O sea, ponele, me preocupa un cacho. Pero no, pero no por su práctica no por su práctica de influencer. Pero claro. Sí me parece que es pero justamente en las otras cosas, y ahí hay un tema que es interesante, es que no aparece quién es la persona, no por ahí no sé quién es, pero sin embargo, y ahí hay un punto que me parece importante y es algo que yo lo comento, yo vuelvo sobre ese artículo que escribí, porque lo que pasa es lo que yo en ese artículo escribí lo que yo pensaba sobre el tema. Pero en ese artículo justamente lo que comento es que es verdad lo que dice Boyd, de que hay una pérdida ella habla de colapso del contexto. En realidad no dice que hay pérdida de contexto. Me expresé mal. El colapso del contexto lo que significa es que un contexto que por ahí es amplio y tiene muchos aspectos, en realidad se termina reduciendo a unas pocas cosas. En este caso, mi interacción y la frase que dijo, ¿no? Sin embargo, y ahí hay un tema, y es que eso se da en general, pero cuando somos parte de una comunidad hay un montón de elementos comunitarios que esos chistes internos nos dan comunidad adicional. Cuando yo estoy fuera, incluso fuera de Taringa, y voy y escribo, estoy acá en el chat de esto, ¿no? Del chat del stream. Y escribo, no sé, estoy haciendo un programa y te lo muestro. Es una boludez, pero estoy dando pila de contexto. ¿Se entiende? O sea, como que en gran medida estoy dando un contexto que claro, no es un contexto que capaz que no es inmediatamente relevante, pero para algunas personas, para los que están ahí sí es importante. Entonces como que la participación en la comunidad también me permite grados de yo lo llamé recontextualización.
En tanto que por ahí yo no, ponele, no participo en Taringa. Ponele, en Taringa no digo quién soy. Ponele, no doy mi nombre. Tengo un. No yo, digo, yo no, tampoco, pero un user hipotético, ¿no? No dice quién es, no da su nombre, no hace nada. Sin embargo, tiene una serie de prácticas en las cuales participa efectivamente y esas prácticas introducen contexto. Incluso hace un chiste y ese chiste te dice de qué país es, te dice qué vota, te dice de qué cuadro es, te dice qué opina respecto a la gran grieta, de una de las grandes grietas de internet que es PC o consola. Ponele. O incluso en el caso zarpado de Taringa también. Por ahí te pone así como se da eso, también te puede poner un contexto que jamás te daría en otra situación. Un adolescente, no importa cómo sea, no importa que tenga el que sea, pero un adolescente difícilmente te muestra, te va a poner, yo qué sé, 20 fotos de su cuarto todo desordenado en Instagram o en Facebook. Sin embargo, el mismo adolescente perfectamente en otro contexto, que es el contexto de la comunidad Taringa, te pone esas 20, 30, 40 fotos. ¿No? Me parece que es un tema... Nada, me parece que ahí tenés otra vez, ¿no? Y eso es contexto, si será contexto. Es como... Más a un adolescente o un joven adolescente, digamos, hasta 20 años, digo, está medio que... Cuando vive en la casa con los padres, su espacio... Por ahí nosotros ahora, que somos grandes, nuestro espacio donde tenemos la computadora, donde tenemos la tele, donde tenemos el parrillero, donde ponele la cocina. En mi caso, la cocina es uno de mis espacios porque me encanta cocinar. Pero cuando uno es un adolescente, su espacio más... uno de sus espacios más personales justamente es ese. Y es un contexto que no se le deja entrar a prácticamente nadie. Y sin embargo se lo permite entrar ahí. Entonces otra vez, ¿no? Como que hay... un contexto que me permita recontextualizar esa práctica, ¿no? Y por ahí yo hay pila de información que no tengo de un usuario de Taringa, ¿no? Yo no sé nada de él, no sé su edad verdadera, no sé quién es, salvo por algunas marcas lingüísticas de variedades diatópicas, no sé de qué país es capaz, nada de eso, pero el loco me hace su posteo de Virgo Cueva, ¿no? Por ejemplo. Y te acerca un poco más a él, básicamente. Y otro ejemplo, en 4chan es absolutamente anónimo, pero me hace 3 chistes forchaneros. Y entonces claro. pila. Entonces, otra vez, es verdad, hay un montón de información contextual que no tengo. Pero hay otro montón de información contextual que me está introduciendo y que es información que no tengo en otro lado, ¿no? Entonces, como otra vez, ahí hay otro aspecto, ¿no? La semana pasada hablábamos de chistes internos. Acá capaz que hay otro elemento que nos permite identificar una comunidad. En tanto que una comunidad también es un montón de chistes internos que nos generan contexto comunitario, que nos permiten afirmarnos a nosotros mismos y decir, yo estoy acá, este es mi lugar. Y este mi lugar puede ser, pongámosle, la trastienda del hotel en la isla que estudia Goffman, donde por ahí los trabajadores están cómodos, hablan entre ellos de manera más cómoda, se sienten así y entonces se presentan de una manera tal vez más distendida, lo cual no significa que menos máscara. Sigue siendo una máscara, pero es una máscara más distendida, claro, que la forma en la que se... ¿no? Y en cierta medida también puede ser ese posteo en Taringa, en el cual yo presento también otra máscara, que es la máscara de mi cuarto, que incluso capaz que la desordené un poco más para que entre más dentro de la pauta discursiva de tiene que ser un asco. ¿No? Porque si pones una Virgo Cueva que está toda ordenada, es una porquería, ¿no? Digo, no tiene gracia comunitaria. Entonces, incluso tal vez sea una máscara en tanto que mentí, o igual es una máscara en tanto aunque sea efectivamente mi lugar, lo muestro. Decido mostrar algo que en otros contextos no muestro. ¿No? Entonces, nada, me parece que es importante como tener un poco en cuenta eso porque es un factor adicional. Para entender qué es una comunidad más allá de solamente que yo me conecto a algo. Claro. Sin duda. Estábamos repasando por IRC como las comunidades para, por ejemplo, Santiago hablaba para sus hijos, o sea, para gente más joven. Y sí, en realidad ahí se dan... lo que yo quería mencionar, que era Discord, por ejemplo, que obviamente podemos hablar todo un programa sobre eso en particular, pero sí en lugares como videojuegos en sí, digamos, porque en los mismos videojuegos hay chats. Bueno, obviamente en Twitch y en Discord, digamos... son lugares donde se generan comunidades. Y de hecho hay algo que me parece interesante, que está bueno ver.
Que justamente son esos lugares, capaz que hablabas de esas plataformas generalistas como, como Facebook, pero en realidad como Twitter, ponele. Y está bueno hacer que lo podemos hablar otro día, capaz, porque ya me voy a ir de tema, pero, por ejemplo, la idea de este ejemplo de Twitch y el chat, ponele, la comunidad se genera alrededor el canal de Twitch que estás viendo, digamos. O sea, cada canal de Twitch genera su propia Claro. comunidad. Que eso justamente que habla un poco de ese, incluso yo lo vincularía a ese ego que se estaba hablando de Negroponte, ¿no? Primero que nada, Sí, claro. donde está, nucleas todo eso. Después la idea de estar viendo algo y compartir ese algo en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, ya sea Twitch, como por ejemplo en cualquier juego online en donde la comunidad se genera ahí, que justamente tenés esa técnica de poder partir lo que está pasando en el mismo momento que lo estás viviendo, básicamente. Este, por otro lado, Discord, que justamente fue como la herramienta, que en realidad empezó como esto que estamos usando nosotros, como un lugar para tener calls, para tener videochats, básicamente. Eso fue cómo se armó y en realidad empezó, justamente fue tomado por las comunidades de videojuegos, a eso mismo. em, em, para generar ese tipo de comunidades, porque es una herramienta especial para eso, básicamente. Eh, para armar tu propio canal y generar esa comunidad dentro. Y por eso es que ha sido súper usado también en, por ejemplo, la Web3. O sea, Claro. todo se resumía a entrar a mi canal de Discord. Y lo ves por todos lados, en realidad mismo Twitch también. Pero digo, básicamente en todos lados. En un principio era más fácil encontrarlo en los videojuegos, digamos, querer armar esas comunidades de videojuegos. Ahí estaba siempre entrar a nuestro Discord. Y No, yo creo que pero esos son exactamente. las... Y se daban esas formas, y ahí hay algo que también tiene que ver con algo que hablábamos hace unos cuantos programas, que tiene que ver con el programa de supremacismo, que el otro día Crimo, el tipo que hizo el atentado el 9 de julio, el 9 de julio no, el 4 perdón, el tipo que Ajá. hizo el tiroteo ahí, ¿no? El loco tenía su canal de Discord en el cual había una serie, otra vez, de hecho hay un par de publicaciones ahí que eran como chistes que él hacía siempre y que la gente sabía que venían y eran como que se esperaban. Eh, porque eso es otro factor, ¿no? Y eso un poco lo hablamos, ¿no? Digo, otra forma de generar comunidad también, otra forma de generar comunidad son las comunidades en base al odio, ¿no? Al odio racial, al odio, a lo que sea. Pero nada, está bueno tener en cuenta eso. Claro, Discord es un ejemplo claro. O sea, y no es que Discord es una comunidad. Y tampoco es que todos los grupos de Discord sean comunidades. Porque hay algo que está bueno, ¿no? Digo, así como pasaba lo que yo contaba del caso del MMO que yo jugaba. Por ahí hay un Discord. O un streaming de Twitch o lo que sea. No es que siempre se formen comunidades. A veces se forman y a veces no. Y bueno, y es un poco eso, nada, es como que se marca un poco esa diferencia. Y es verdad que se da eso y que hay prácticas que no se esperaban que se dieran. Y nada, me parece que es un factor como súper importante. Y me parece que está bueno como tener en cuenta eso cuando hablamos de esto, ¿no? Porque otra vez, la web se hizo para... la web se hizo para acceder a papers de física. Eh, Internet se hizo para que los servidores militares y universitarios estén conectados. Sin embargo, la gente lo usó para hablar de gatos. Sí, Eh, claro. Exactamente, ¿no? Digo, Generó entonces, la comunidad ahí sola. exactamente, ¿no? Entonces, la propia idea de la comunidad digital es un emergente. Pero otra cosa, la propia lógica de la comunidad es un emergente. O sea, la sociedad, la existencia de cultura Claro, es un claro, claro. emergente de Es que al final... un mono raro. O sea, había un mono raro ahí que tenía menos pelo, que tenía pulgar oponible, que estaba más parado, y de repente de ahí emergió una serie de prácticas simbólicas, y esa serie de prácticas simbólicas son las que formaron eso, ¿no? Entonces está bueno eso, tener en cuenta eso, ¿no? Digo, también otra vez ver que es algo, un aspecto general, social, ¿no?
Sí, claro, como dijiste una vez, no vamos a hacer una lectura básica es el mensaje, pero viene un poco, ¿no? Con esa metáfora. O sea, básicamente, somos nosotros que estamos replicando eso en otro medio, digamos. Exactamente, exactamente. Nuestra metáfora, digamos, o nuestra forma de ser, la estamos Bueno, replicando claro. en otro medio. Y por eso es que estaba eso, ¿no? Digo, también nosotros el programa pasado un poco hablábamos de los ejemplos, ¿cómo es? Nada, hablábamos de ejemplos que no solamente eran ejemplos de comunidades digitales, sino que también de otras cosas, prácticas comunitarias. Y en cierta medida hoy también lo mismo hacemos cuando justamente comparamos eh, ¿cómo es cuando comparamos a la gente que habla en un o sea, la gente que trabaja en un hotel en una ciudad turística eh, con otros ejemplos, ¿no? Está nada, me parece que hay una que está bueno tener en cuenta eso, ¿no? Porque es como que no es solamente que esto se da así en lo digital, sino que es una práctica Está es un bueno aspecto más estudiarlo en general. lo digital, se nota, y lo podemos ver, como vos lo viste, por ejemplo, lo estudiaste, y está clarísimo el ejemplo en Taringa, como estas prácticas también pasan en lo digital, y ahí está Exactamente. Y bueno, Adrián, la no sé si te adaptación. parece, creo que Vamos. logramos avanzar bastante, logramos llegar a donde queríamos llegar, que es no siempre nos pasa, en general terminamos y no Exacto. llegamos, ¿no? Un éxito y Increíble. tras 2 horas de programa es un buen momento para irnos, ¿no? Para terminar el programa de hoy y bueno, y volver la semana que viene, ¿te parece? Ese bárbaro, en el cual seguiremos hablando de Seguiremos comunidades. hablando de comunidad exactamente y ahora sí, alguna cosa hemos ido tirando algunos spoilers, pero la semana que viene se quema todo, digámoslo. Ah, sí. ¿No? Exactamente. Así que bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos por escucharnos y por vernos. Gracias. Recordemos que el Opio se emite todos los miércoles a partir de las 19 horas por nuestro canal de Twitch. Un poquito antes, o sea, un poco antes, no, 2 horas y un poco antes, estamos emitiendo siempre el programa de la semana anterior. Así que en 4:30, 5, si entran ya pueden ver el programa de la semana anterior, como para tener contenido. También el programa después se sube a PeerTube y YouTube los lunes, a veces los domingos, pero en general los lunes. Tomen el lunes de referencia. Además, se sube los lunes también a todas las plataformas de. Todas las plataformas de. ¿Cómo es? De podcast de Wecast. Y bueno, y además de todo eso, pueden seguirnos en Facebook, pueden seguirnos en Twitter, pueden seguirnos en Mastodon.uy, pueden suscribirse a todos nuestros canales de todo y se pueden unir cuando estamos haciendo el programa, se pueden unir al IRC. Eh, y bueno, nos vemos la semana que viene, ¿te parece, Adrián? La semana que viene, gente, nos vemos.